Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor. Gracias por un nuevo día. Gracias por la salud de nuestros hijos. Gracias por los vecinos. Gracias por un nuevo día de trabajo. Gracias por estas fuerzas que nos da el Señor cada día. Así es, mi amado hermano. Siempre dándole gracias en todo momento. Pongámonos en cuenta con nuestros padres para comenzar a leer la palabra de Dios. Gracias, Señor mío, Dios mío, gracias por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias, Señor mío. Gracias por esta palabra que vamos a recibir, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría y entendimiento de tu palabra, Señor, para poder entenderlo, para poder comprender. Señor, abre nuestros oídos para que esas palabras entren, Señor, y entren en nuestro corazón, Señor. Ayúdalo a poner, Señor, para que nosotros podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso. Ya que para nosotros es imposible, Señor, hacerlo, Señor, pero pidiéndote a ti, Señor, que lo haga, para que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón estas palabras, Señor. Grábalo, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, porque tú estás dentro de nuestro corazón, sabes las necesidades que estamos pasando, Señor. Bendito seas grande, poderoso, Señor. Inclina tu oído y escúchanos, Señor, lo que te estamos pidiendo, Señor. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios. Vámonos a los libros de Mateo. En el capítulo 4, verso 1 al 11. Leemos lo que nos dice. También podemos encontrar en Marcos. En Marcos también lo podemos encontrar esta palabra que vamos a leer. También encontramos en Marcos capítulo 1, verso 2 y 13. En Lucas también lo encontramos capítulo 4, verso 1 y 13. Del 1 al 13 lo encontramos. Claramente leemos lo que es en San Mateo, capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, esta piedra que se convierta en pan. Respondiendo y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos y te sostendrá, para que no trompieces con tus pies en las piedras. Jesús dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrada me adoras. Y entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solamente servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron aún ángeles y le sirvieron. Bendito seas grande, poderoso el Señor. Claramente, como vemos la palabra que nos dice. Veamos lo que nos dice en el ayuno 40 días. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre y fue tentado por Satanás para que comiera esos que parecen indicar que Cristo se había tuvido del alimento, pero no de agua. Véase como ve Lucas capítulo 4 verso 2, como nos dice. Vamos a ver qué nos dice en Lucas 4, 2. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Claramente, como vemos, como nos dice del ayuno.
abstenerse del agua por 40 días, y habría escogido un milagro Cristo en cuanto a que tenía él enfrentarse a las tentaciones como representante de la raza humana. Como vemos en Hebreo capítulo 2, vamos a ver qué dice en Hebreo capítulo 2. En Hebreos capítulo 2. Capítulo 2, verso 17. Capítulo 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejanza a su hermano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado en poderosos para socorrer a los que son tentados. Veamos lo que nos dice en 4:12. Ahí mismo en Hebreo, en el libro de Hebreo capítulo 4, verso 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestado en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Claramente, como vemos, como nos dice en su palabra. Vamos a ver en Santiago. Vámonos a Génesis. Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis. Se ha perdido Génesis. Ya. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tus simientes y la simiente suya. Esta te herirá a la cabeza y tú la herirás en la calcaña. A la mujer dijo: multiplicaré en tu gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolores darás a luz los hijos, y tú deseas ser para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bendito y grande, maravilloso. Claramente, como vemos su palabra, como nos dice. Pero la serpiente era astuta más que todas las animales del campo que Jehová Dios había hecho, las cuales dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Claramente vemos lo que nos dice. Vámonos a Romanos. Romanos capítulo 8, verso 3. Veamos lo que nos dice desde el capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús mas ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado y la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no sujetan la ley de Dios, sino que tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si el Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos es Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirán. Porque todo aquel que guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sin que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clama Abba Padre. Papito lindo, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y el Hijo también heredero y heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él estemos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros, que a manifestarse, porque anhela ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujeta en esperanza, y porque también la creación mismo será libertado de la esclavitud, de la corrupción y la libertad de la gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está dando dolores de parto hasta ahora. Y no solo hay ellos, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, escaparnos la adopción de la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, pero lo que algunos ven, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y al igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bendito y grande, maravilloso, como tenemos la palabra de Dios. Vámonos a Isaías. Isaías, capítulo 52, verso 14. Verso 14.
He aquí, mi siervo está prosperando, está engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parte, su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Así asombrará en los muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Por eso dice, despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Claramente, como vemos, como podemos también ver en Génesis, de nuevo vámonos a Génesis. Pues la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comed de todo el árbol del huerto. La mujer respondiendo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni los tocaréis, para que no mueráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabes Dios que el día que coméis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de los ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces consiguieron hoja de higuera y lo hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondiendo, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comeréis? El hombre respondiendo, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Bendito sea grande. Como Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Así es, mi amado hermano, como vemos en Mateo 3:17. En Mateo capítulo 3, verso 17, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Claramente su palabra mismo lo dice. La Trinidad manifiesta el bautismo de Jesús y una manifestación extraordinaria de la Trinidad. Jesucristo que declara que es igual al Padre, como vemos en Juan capítulo 10, verso 30. Capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor claramente. Porque yo y el Padre somos uno. Y entonces los judíos volvieron a tomarle piedras para apedrearle. Jesús le respondiendo, muchas buenas obras os he hecho y mostrado a mi Padre, por lo cual ellos me apedrearán. Respondiendo los judíos diciendo, por buena obra no apedreamos, sino por la blasfema, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondiendo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Así que llamó al dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que en Padre santificó y envió al mundo, vosotros dices tú blasfema, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creer a la obra, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procurad otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Claramente, como vemos, si las hago, aunque no me creéis a mí, creer a la obra para que conozcáis y creáis que el Padre que está en mí y yo en el Padre. Claramente su palabra es. Así es, mi amado hermano, esperando haberlo ayudado con estas palabras grandes y maravillosas de nuestro Padre Celestial que nos da día a día. Estas palabras, que lo veas y lo pongamos en práctica. Qué grande y maravilloso el Señor como nos da estas palabras. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso Padre eterno, Padre bendito, Señor mío, Dios mío. Gracias por estas palabras que hemos recibido, Señor, día a día que nos da, Señor. Gracias, Señor mío, antemano, mi amado hermano. Que tenga un excelente día, mi amado hermano. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor. Que Dios lo bendiga a usted y toda su familia. Que Dios bendiga a las personas que están a través de este video viendo. Que Dios me lo bendiga. Grandemente maravilloso el Señor. Si alguien no tiene un trabajo, que Dios me lo va a dar a usted. Si está sin trabajo, si está sin una fuente, que lo ayude. Dios lo va a ayudar, pero hay que pedir también, hay que pedirlo al Señor para que también le dé el trabajo y se goce también. Así es, mi amado hermano. Dios me lo bendiga. Hasta pronto, mi amado hermano. Suscríbete para que te lleguen también los mensajes a ti también.